Bueno, buenas tardes. Hoy vamos a ver el capítulo 21, máquinas térmicas, entropía y segunda ley de la termodinámica. Por aquello, para que tomen nota de esto, este es el último capítulo que viene en el primer volumen del CERN, ¿verdad? Entonces, a partir de la otra semana tendremos que usar el volumen 2. De hecho, yo no tengo el volumen 2 impreso, entonces yo tendré que dar clases usando la versión que está en la página de CITI, el sistema de bibliotecas de la U. Pero es el mismo, o sea, es la misma dinámica que hemos estado siguiendo, nada más que ahora es con el volumen 2 del libro, para que lo consulten. Ok. Este tema, el de la segunda ley, empieza estudiando, digamos, lo que históricamente constituye una máquina térmica. Una máquina térmica es un motor, ¿verdad? O cualquier dispositivo que se utiliza para transformar el calor en trabajo. O sea, una máquina térmica lo que hace es transformar el calor a energía en forma de trabajo. Profe, Generalmente el calor se extrae de alguna fuente natural o de algún proceso químico sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, en el siglo XIX eran comunes las máquinas térmicas, las máquinas de vapor, que funcionaban a partir del calor liberado de la quema de carbón. Entonces, el carbón se quemaba, se liberaba el calor, ¿verdad? Y luego el calor se utilizaba para producir trabajo, ¿verdad? Y cuando digo trabajo, lo que quiero decir es que se utilizaba para producir una fuerza. Por ejemplo, en un motor como el de un tren o el de un barco, ¿verdad? El calor se transforma en trabajo y el trabajo mueve las ruedas del tren o mueve las hélices del barco. O sea, lo que siempre se busca, ¿verdad? Es producir alguna forma de energía que sea útil para el ser humano. Y eso se consigue mediante el trabajo. El calor por sí solo no es útil porque el calor no mueve motores, o sea, no mueve ruedas, no mueve barcos, lo que mueve algo es el trabajo y no el calor. Aunque el calor, en algunos casos, puede ser lo que estemos buscando producir, principalmente cuando estamos fabricando una máquina que sea como un horno o una máquina de calefacción que tienen como propósito producir calor, ¿verdad? Para algún fin específico. Entonces, la máquina térmica funciona cuando ustedes la ponen cerca de un depósito térmico. Sea, por ejemplo, una caldera con carbón, o sea, por ejemplo, una fogata, ¿verdad? O cualquier objeto que esté muy caliente. Se encuentra a una temperatura TH, donde la H quiere decir hot, o sea, caliente, ¿verdad? Entonces, simbólicamente, la máquina térmica constituye un dispositivo eh, que se coloca cerca del depósito caliente, o sea, la máquina térmica, y lo que hace la máquina térmica es entonces extraer calor del depósito caliente, ¿verdad? A este calor lo vamos a llamar QH y produce trabajo. Y el trabajo lo vamos a anotar entonces con la letra W. profe, lo Ahora, siento, ¿este capítulo qué es? ¿Cuál capítulo es? el 21. Ok, gracias. ¿Ok? Ahora, una consecuencia que al principio se consideró como no deseada de una máquina térmica es que las máquinas térmicas casi siempre terminan, bueno, casi siempre no, siempre, de hecho, siempre terminan botando una cantidad de calor residual, que vamos a llamar calor QC, C de cool, de frío, y ese calor lo botan
a un depósito térmico que está más frío, a un depósito TC. Entonces, TH es mayor que TC. ¿Qué representa este calor que se bota? Bueno, por ejemplo, cuando ustedes tienen una locomotora, un tren, ¿verdad? Los trenes viejos tenían una chimenea por donde botaban el humo que salía del mecanismo. Ese humo estaba caliente también. Entonces, una parte del calor que se extrae de la fuente primaria, o sea, del carbón que se quema, no se puede utilizar o no se puede aprovechar para producir trabajo. Siempre hay una cantidad de calor que se pierde. Y de hecho, dependiendo de la forma en que esté fabricado el motor, esa cantidad de calor puede ser muy grande. Por ejemplo, si el motor no está aceitado, si no está, digamos, bien pulido, las piezas móviles del motor pueden tener mucha fricción y entonces una gran cantidad de energía que se extrajo del carbón se pierde de todas formas en forma de calor, porque la máquina no está lo suficientemente este, lisa, digamos. Entonces, el calor que nosotros extraemos, el calor COH, se divide entre el trabajo y el calor residual. Entonces, naturalmente, ¿verdad? Lo que busca un ingeniero, sobre todo un ingeniero mecánico, que es el que diseña máquinas como estas, es que la cantidad de calor que se pierde en forma de residuo sea lo más pequeña posible. Y, de hecho, hubo una época en la que los ingenieros, los inventores, digamos, buscaban construir lo que se llama una máquina de movimiento perpetuo. Una máquina de movimiento perpetuo es una máquina que en teoría lo que hace es que extrae calor y lo transforma en trabajo y no pierde absolutamente ninguna cantidad de energía en forma de calor residual. Lo que pasa es que esa máquina, digamos, esa máquina este, no existe. O sea, nunca se pudo fabricar y hoy en día sabemos que la razón de que eso no se puede hacer es porque lo prohíbe la segunda ley de la termodinámica. Entonces, la segunda ley de la termodinámica es un enunciado, es una ley de la física muy importante, pero que cuesta un poquito más de comprender que la primera ley de la termodinámica o que la ley cero, ¿verdad? Recordemos que la ley cero explicaba lo que era la temperatura. Decía que la temperatura era aquella propiedad que distingue a dos cuerpos que se pasan calor entre ellos, ¿verdad? Un objeto que está a mayor temperatura le manda calor al que está a menor temperatura. Mientras que la primera ley lo que hace es decir que la energía interna de un sistema termodinámico puede cambiar cuando usted le mete calor o le mete trabajo. En cambio, la segunda es la termodinámica, se puede enunciar de muchas maneras diferentes. Y cuando uno las compara, esos enunciados no parecen, digamos, que sean equivalentes entre ellos, aunque en realidad sí lo son, en cierta forma. Entonces, la segunda de la termodinámica, en un principio, lo que dice es que una máquina térmica no puede funcionar de manera cíclica sin producir una cantidad de calor. ¿Sí? O sea, la máquina térmica siempre debe producir calor residual y en consecuencia no existe una máquina de movimiento perpetuo porque siempre va a haber una pérdida de energía en forma de calor. Independientemente de lo bien diseñada que esté la máquina, siempre se va a perder energía en forma de calor, ¿verdad? Y eso no es, digamos, una cuestión de que los seres humanos no tengamos tecnología lo suficientemente avanzada o que no sepamos cómo se hace, no, o sea, es que no se puede. Es un principio de naturaleza que no se puede
que no se puede pasar por encima. Siempre que hay una máquina térmica funcionando de manera cíclica, esta máquina térmica va a perder inevitablemente una cantidad de energía en forma de calor. La cuestión es entonces que esa cantidad de energía que se pierde sea lo más pequeña posible, a fin de que aprovechemos mejor la energía que extraemos del depósito que está más caliente. Ahora, una máquina térmica se caracteriza por una propiedad que llamamos la eficiencia. La eficiencia se define, o sea, la eficiencia se suele escribir con la letra E y se define como el trabajo que produce la máquina dividido entre el valor absoluto del calor que ingresamos a la máquina. ¿Qué significa esta fórmula? O sea, la eficiencia se define como el trabajo que producimos con respecto a la energía que consumimos, ¿verdad? Una máquina térmica que no botara energía en forma de calor sería una máquina térmica con una eficiencia igual a 1, porque en ese caso el trabajo sería igual al calor que se consume. Pero vean que según esta fórmula, entonces la eficiencia también es igual a QH menos QC entre QH, ¿verdad? Pongamos esto en valor absoluto para que no haya ninguna duda con respecto a la forma en que hay que definir esto. Y esto simplemente es igual a 1 menos QC entre QH. Entonces, una cosa muy importante de la eficiencia de una máquina térmica es que la eficiencia siempre es menor a 1. ¿Okay? Una máquina térmica con una eficiencia de exactamente 1, ¿verdad? Es una máquina térmica que transformaría todo el trabajo, todo el calor en trabajo. Pero esa máquina térmica no existe porque la segunda ley de la termodinámica lo prohíbe. Una máquina térmica con una eficiencia mayor a 1 es imposible porque es una máquina que produce más energía de la que consume. Eso no puede pasar. Y una máquina térmica con una energía, con una eficiencia menor a 1 sí existe, ¿verdad? Porque es una máquina que consume calor y una parte de ese calor lo convierte en trabajo y otra parte de ese calor lo convierte en calor residual, ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre realmente? Por supuesto que podrían haber máquinas térmicas con una eficiencia de 0, ser una máquina que no hace nada, ¿verdad? Y una máquina térmica con una eficiencia menor a 0 no tiene sentido porque no estaríamos haciendo absolutamente ningún trabajo, ¿verdad? Con la energía que se le da. Ahora bien, existen otros dispositivos que son muy parecidos a la máquina térmica. De hecho, fundamentalmente son lo mismo, nada más que se utilizan para producir algo diferente. El primer ejemplo, y el que es más fácil de visualizar, corresponde a un refrigerador, ¿verdad? Un refrigerador, como todos sabemos, es una máquina que hace, ¿verdad? Que el interior del refrigerador se encuentre más frío que los alrededores. Entonces, el refrigerador, si ustedes lo piensan, es una máquina que hace algo que normalmente no debería pasar. El refrigerador es una máquina que hace que el calor viaje de un depósito que está más frío a uno más caliente. ¿Verdad? Si esto es una temperatura TC y esto es una temperatura TH, donde TH es mayor que TC, ¿verdad? Entonces, el refrigerador lo que hace es bombear calor para que viaje de TC a TH. ¿Okay?
extrae una cantidad de calor QC y deposita una cantidad de calor QH en el medio ambiente, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es posible que el refrigerador haga algo que a primera vista no debería pasar? O sea, ¿cómo es posible que un refrigerador extraiga calor de un objeto que está más frío a uno que está más caliente? Bueno, es bastante simple. El refrigerador puede hacer esto porque para funcionar tenemos que conectarlo a una fuente de energía. Tenemos que proporcionarle un trabajo, ¿verdad? Por ejemplo, un refrigerador de cocina funciona solamente cuando lo conectamos a la corriente eléctrica. Entonces, ese refrigerador utiliza la energía eléctrica para bombear el calor de un lugar que está más frío a un lugar que está más caliente, ¿verdad? O sea, el refrigerador bombea el calor de su interior hacia el exterior y solamente lo puede hacer porque está conectado a una fuente de energía. Si el refrigerador no estuviera conectado, pues entonces no puede hacer nada, ¿verdad? No lo puede hacer. Y vean que para este caso, tenemos que el calor que se bombea, el calor QC, más el trabajo que se ingresa al refrigerador, es igual a la cantidad de calor que el refrigerador deposita en el exterior, QH. Entonces, esta descripción de un refrigerador nos sirve como punto de partida para hacer otra forma del enunciado de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica también dice que es imposible que un refrigerador bombee calor de un depósito frío a uno caliente sin aportarle una cantidad de calor, una cantidad de trabajo. ¿Ok? Esta forma de enunciar la segunda de la termodinámica es un poquito más evidente que el otro enunciado, ¿verdad? O sea, porque digamos, digamos un poquito más fácil de ver por qué es imposible que un refrigerador haga esto sin haber aportado el trabajo, ¿verdad? O sea, porque de otra forma no podría extraer el calor del depósito frío del depósito caliente. Pero vean que este enunciado es fundamentalmente lo mismo que yo dije acá, ¿verdad? En este caso, lo que yo dije es que una máquina térmica no puede producir trabajo sin botar calor. En este caso decimos que un refrigerador no puede bombear calor sin haberle aportado trabajo. Y vean que un refrigerador realmente no es otra cosa más que una máquina térmica funcionando al revés, ¿verdad? Lo único que cambiamos en el caso del refrigerador y de la máquina térmica es la dirección de las flechas. La máquina térmica existe para producir trabajo, mientras que el refrigerador existe para bombear calor. Entonces, ¿cómo nosotros usamos el refrigerador para un propósito diferente a la máquina térmica? Entonces, nosotros definimos la eficiencia de un refrigerador de una manera distinta. En el libro, a esto lo llaman COP. COP son unas siglas de algo en inglés, creo que es Coefficient of, no sé, tengo que buscar qué es la P. Pero en español se llama el coeficiente de eficiencia. Coeficiente de eficiencia. Y se define como
el calor que extraemos dividido entre el trabajo que aportamos, ¿ok? Vean que la eficiencia de un refrigerador se define diferente al de una máquina térmica. Es igual al calor que extraemos dividido entre el trabajo que aportamos. Y una cosa muy importante, y que no es para nada obvio, es que en el caso de un refrigerador, la eficiencia puede ser mayor a 1. Puede ser. O sea, puede ser mayor al 100%, porque es posible, o sea, en teoría es posible que el calor que extraemos del depósito frío sea mayor que el trabajo que aportamos. Eso puede pasar. En cambio, la eficiencia en la máquina térmica siempre es menor a 1 por definición. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Profe, ¿cómo puede ser mayor a uno? Porque puede ser mayor a 1 si QC es mayor que el trabajo. Eso puede pasar. Porque no, o sea, no hay nada en la primera ley ni en la segunda ley que impida que esto sea así. Ok. ¿Ok? Y que ustedes el calor no utilizado, ¿verdad? No, bueno, en el caso del refrigerador, QC es el calor que sacamos del depósito frío. O sea, en un refrigerador sería el calor que usted saca del interior del refrigerador. Ah, ok. Y Sí, sí, sí. QH más bien ahora es el calor que usted tira, que usted deposita en el exterior. O sea, lo que usted no quiere, lo que usted bota ahí, se hace de eso. Ah, ok. ¿Ok? Gracias. Bueno, por, Profe, ¿sí? para que sea cero, tiene que el trabajo ser cero también. No, más bien, No. si el trabajo es cero, no funciona. O sea, si el trabajo es cero, el refrigerador no hace nada, porque entonces no podría sacar el calor QC y mandarlo QH. Ahora, si el trabajo fuera cero, vea que en teoría significaría que la eficiencia sería infinita, ¿verdad? Porque es inversamente proporcional al trabajo. Sin embargo, si el trabajo es cero, QC también es cero, entonces se indefine. O sea, no puede pasar ese caso. No puede suceder que la eficiencia sea infinita tampoco. O sea, porque QC, digamos, no puede ser indefinidamente grande con respecto al trabajo. Pero la eficiencia sí puede ser cero, aquí o no. Sí, puede ser cero también. O sea, puede ser mayor a 1 y también puede ser menor a 1. O podría ser 1. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, un refrigerador con eficiencia cero tampoco sirve de nada porque no hace nada, ¿verdad? O sea, no bombea calor. Ok. Y por último tenemos la bomba de calor. La bomba de calor es lo mismo, ¿verdad? De hecho, una bomba de calor esquemáticamente es exactamente igual que una máquina térmica. En el caso de la bomba de calor, este, nosotros tenemos entonces un depósito TH, un depósito TC, TH es mayor a TC, y la bomba de calor se pone entre los dos, ¿verdad? La bomba de calor. La bomba de calor es, por ejemplo, una máquina de calefacción, ¿verdad? En los países donde hace mucho frío en invierno, la gente pone en las habitaciones una máquina de calefacción para calentar el interior de la casa o el interior de la habitación donde están, porque el exterior está muy frío, ¿verdad? Ahora bien, una bomba de calor parece
igual a un refrigerador. O sea, se ve igual, ¿verdad? La bomba de calor extrae una cantidad de calor QC y bombea calor hacia afuera, QH. Y para trabajar necesita una cantidad de trabajo W. Sin embargo, el propósito de la bomba de calor no es enfriar, es calentar, ¿verdad? La bomba de calor se usa para calentar. Entonces, entre mayor sea el calor que tiramos QH, mejor va a ser el desempeño en la bomba de calor. Y para el caso de la bomba de calor, la eficiencia se define como el calor QH dividido entre el trabajo que aportamos W, ¿verdad? Recordemos que QH es igual a QC más W. Entonces, la eficiencia es igual a QC más W entre W. Y esto es igual a 1 más QC entre W. Entonces, vean qué interesante. La eficiencia de una bomba de calor siempre es mayor a 1. O sea, esto siempre, digamos, siempre es mayor a 1, porque QC siempre es mayor que 0, ¿verdad? Entonces, la cuestión, ¿verdad? De que si la eficiencia es menor a 1, si es 1, si es mayor a 1, pues depende, ¿verdad? Depende de cómo definimos la eficiencia o para qué la usamos, ¿verdad? Vean que las tres máquinas que acabamos de ver cumplen propósitos diferentes. La máquina técnica se usa para producir trabajo. El refrigerador se utiliza para extraer un calor QC, mientras que la bomba de calor más bien se utiliza para producir el calor QH. Si ustedes lo piensan, una máquina de calefacción también hace algo que normalmente iría en contra de la ley de la naturaleza, ¿verdad? Que es que la máquina de calefacción lo que hace es que artificialmente agarra calor del exterior de la casa y lo mete al interior de la casa. La bomba de calor solamente puede hacer eso porque está conectada a una fuente de energía que le proporciona trabajo para funcionar. Sin esa fuente de energía, la bomba de calor no podría operar, no podría calentar la casa o calentar la habitación. O bueno, eso también, digamos, aplica a los hornos, ¿verdad? A las máquinas de cocina, todo lo que hay en la cocina que se usa para calentar alimentos, pues funciona bajo este principio. Independientemente, ¿verdad? Independientemente de los detalles particulares del funcionamiento de las máquinas técnicas o de la máquina de calor. Entonces, bueno, sea como sea, lo que los ingenieros o lo que las personas que diseñan máquinas técnicas lo que siempre buscan es que la eficiencia siempre sea lo mayor posible, ¿verdad? Para poder aprovechar al máximo la energía. Ya sea para producir calor, para producir trabajo o para extraer calor. Entonces, pues todo esto, ¿verdad? Llevó a una investigación o a un proceso de investigación para determinar cuáles son las características ideales, ¿verdad? Que debería cumplir una máquina térmica para ser lo más eficiente posible. Por lo menos, lo más eficiente posible en teoría, ¿verdad? Y entonces, eso llevó a la idea de lo que hoy llamamos la máquina técnica de Carnot. La máquina
térmica de Carnot. Carnot era un ingeniero francés. Supongo que se pronuncia en realidad Carnot, pero digamos Carnot porque así es como se conoce aquí. Entonces, la máquina térmica de Carnot es una máquina ideal y teórica. O sea, la máquina de Carnot no existe en realidad, es una idealización, ¿verdad? Y tiene la mayor eficiencia posible que puede tener una máquina térmica entre dos depósitos a temperatura TC y TH. Entonces, la máquina de Carnot es una máquina que cumple con 4 procesos termodinámicos en cada ciclo. En cada ciclo, la máquina de Carnot cumple con, entonces tiene cuatro fases, digamos. En la primera fase, la máquina de Carnot cumple con una expansión isotérmica. La segunda fase cumple con una expansión adiabática. En la tercera fase cumple con una compresión isotérmica. Y en la cuarta fase cumple con una compresión adiabática. O sea, es una máquina que tiene 2 fases isotérmicas y 2 fases adiabáticas. Cuando uno representa el proceso que obedece la máquina de Carnot en un diagrama de presión-volumen, se ve más o menos de esta forma. Entonces, si la máquina si la máquina está funcionando entre 2 temperaturas distintas, digamos que eh, esta sería la temperatura TH y esta es la temperatura TC. Recuerden que las isotermas se ven de esa forma, ¿verdad? Entonces, la máquina de Carnot empieza en este punto y primero cumple con una expansión isotérmica, o sea, una expansión de temperatura constante. Entonces, el diagrama sigue esta línea, ¿verdad? Hasta que llega, digamos, a un punto B. Después, cumple con una expansión adiabática. El proceso adiabático tiene más o menos esta forma. No es una recta, es una curva, ¿verdad? Tiene una mayor pendiente que el isotérmico y llega al punto C, ¿verdad? Estas fases eran expansiones porque en estas fases el volumen está creciendo, ¿verdad? Después hace una compresión isotérmica. Entonces, la palabra compresión lo que quiere decir es que el volumen se reduce, ¿verdad? Hasta que llega a un punto que llamamos el punto D. Y finalmente hace una compresión adiabática y el sistema se devuelve al punto donde empezó. Entonces, este sería el punto 1, este sería el punto 2, este sería el punto 3 y este sería el 4, ¿verdad? La fase 1, 2, 3 y 4. Este diagrama está representado en el libro, ¿verdad? Ustedes lo pueden consultar después. Entonces, la máquina de Carnot recibe en la expansión isotérmica
una cantidad de calor QH, ¿ok? Es durante la expansión isotérmica que la máquina de Carnot recibe el calor de entrada. En la expansión adiabática no recibe calor, tampoco pierde calor, porque es justamente adiabática, ¿verdad? Mientras que en la compresión isotérmica, la máquina de Carnot bota el calor de salida UC. Y durante la compresión isotérmica tampoco recibe ni pierde calor. Y la teoría lo que dice es que el trabajo de la máquina de Carnot se puede calcular con el área encerrada dentro de esta gráfica. O sea que si uno tiene las herramientas para calcular esta área, entonces esta área es el trabajo producido en cada ciclo. La máquina de Carnot es la máquina térmica que tiene la mayor eficiencia posible. Recordemos que la eficiencia se definía entonces como el trabajo dividido entre el calor de entrada, y esto en algunos casos era igual a 1 menos, bueno, esto es igual a 1 menos QC entre QH. Ahora bien, la máquina de Carnot tiene digamos, algunas características especiales que permiten calcular su eficiencia de una manera diferente. De hecho, vamos a hacerlo a continuación. Vamos a calcular la eficiencia de la máquina de Carnot utilizando solamente las temperaturas TC y TH como parámetro de entrada. Entonces, vamos a ver. Vamos a calcular para cada uno de estos procesos, para el proceso 1, 2, 3 y 4, el calor y el trabajo que recibe la máquina en cada una de estas fases. Entonces, vamos a hacer esto aquí. Primero vamos a considerar entonces la expansión isotérmica. ¿Qué es lo que sucede cuando el sistema va del punto A al punto B? Entonces, cuando un gas o cuando un sistema termodinámico realiza una expansión isotérmica, en ese caso, nosotros sabemos que según la primera ley de la termodinámica, el aumento de energía interna es igual al trabajo recibido más el calor recibido. Y justamente en este proceso, el aumento de energía interna es igual a 0, porque esto siempre es así para un proceso isotérmico. Por lo tanto, el trabajo es igual al negativo del calor. Ahora bien, en un proceso isotérmico, nosotros hemos visto que el trabajo se define como el número de moles por la constante R, por la temperatura, por el logaritmo del volumen final entre el volumen inicial. Para este caso en particular, la temperatura es la temperatura TH. Esto sería igual a N, R, TH, por el logaritmo de el volumen en B dividido entre el volumen en A. Ahora, nada más vamos a hacer una aclaración. En el proceso en el que el gas viaja de A hacia B, el volumen del gas está creciendo, ¿verdad? Es una expansión. Y cuando un gas sufre una expansión, pierde energía en forma de trabajo. Por eso, en este caso, vamos a poner en esta fórmula un menos para indicar
precisamente que el trabajo que está recibiendo es negativo. Pongámoslo el trabajo de AB. Y en consecuencia, el calor de AB, que sería este de acá, ¿verdad? El calor de AB es igual a menos el trabajo de AB. Y es igual a NRTH por el logaritmo de VB entre VA. Y este trabajo, como hemos dicho anteriormente, es justamente el calor QH que recibe como entrada. Entonces, esto es igual a QH. Muy bien. Esto vamos a guardarlo porque después va a ser muy importante. Esto que está aquí, esto que está acá. Ahora, vamos a seguir con el proceso 3, ya que el proceso 3 es muy parecido al proceso 1, pues ambos son procesos que suceden a temperatura constante. En el proceso 3, que es la compresión adiabática de C a D, entonces, aquí también decimos que el aumento de energía interna es igual al trabajo de CAD más el calor de CAD, y este aumento de energía interna es igual a 0, porque es, perdón, aquí se decía esto, aquí quise decir, perdón, la compresión isotérmica. Compresión isotérmica de C. A ver, ¿verdad? Compresión isotérmica. El aumento de energía interna es 0 porque es isotérmico. Y por lo tanto, el calor de CAD es igual al negativo del trabajo de CAD, al revés, ¿verdad? Donde el trabajo de CAD es igual al número de moles por R por la temperatura TC por el logaritmo natural de volumen final entre volumen inicial. En este caso, el volumen final es T y el inicial es C. Entonces sería VD entre VC, ¿verdad? En este caso, como el gas está comprimiendo, o sea, como está reduciendo su volumen, decimos que el trabajo que se hace sobre el gas es efectivamente positivo. O sea, que en esta fase del proceso, el gas más bien gana energía en forma de trabajo. Y por lo tanto, el calor QH es igual a menos WCD y es igual a menos N RTC por el logaritmo de VD entre VC. Entonces, estos resultados, perdón, esto no era QH, esto era QC. Donde el calor en CD es igual al calor cerca. Estos resultados también son muy importantes y los vamos a usar. Vean que QC es negativo, básicamente porque lo que quiere decir es que QC es calor que pierde, gas, ¿verdad? Que ya no lo va a tener. Pero a la hora de utilizarlo para calcular la eficiencia, hay que tomarlo como una cantidad positiva, porque según la fórmula que yo usé, es la cantidad de calor que el gas pierde en forma de bueno, la energía que pierde en forma de calor durante la compresión adiabática. Entonces, la eficiencia es igual al trabajo dividido entre QH absoluto. Esto es igual a 1 menos QC absoluto entre QH absoluto, ¿verdad? Esto es igual a 1 menos. Entonces, QC
Aquí está. Sería NRTC por el logaritmo de VD entre VC. ¿Verdad? Como es absoluto, le quitamos el menos. Entonces sería menos NRTC por el logaritmo natural de VD entre VC. Y esto es entre N, bueno, entre QH, ¿verdad? QH es NRTH entre el natural de VD entre VA. Ujú. Ah, bueno, una cosa nada más. Como VD es menor que VC, o sea, entonces el absoluto de QC tendría que ser más bien negativo, menos NRT, logaritmo de VD entre VC. Sería NRT C por el logaritmo de VC entre VD. Ok, con razón. Hay que darle vuelta a estos volúmenes para que me dé positivo. VC entre VD. Ok. Y yo puedo cancelar NR con NR. Y entonces me queda que la eficiencia es 1 menos TC entre TH por logaritmo de VC entre VD sobre logaritmo de VB entre VA. Eso todavía se ve muy complicado, pero uno puede hacer algunas simplificaciones adicionales, ¿verdad? Recordando que el proceso 2 y el proceso 4 son adiabáticos. Entonces, en el proceso 2, que era la expansión adiabática, uno puede decir entonces que, bueno, y este proceso sucedía cuando el gas iba de B hasta C, ¿verdad? Entonces, uno puede decir, según la fórmula que hemos visto en la clase pasada, que la temperatura en el punto B por el volumen en el punto B elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en el punto C por el volumen en el punto C elevado a la gamma menos 1. Y de hecho la temperatura en B es la temperatura TH. Entonces esto hay que escribirlo como TH por VB a la gamma menos 1 es igual a TC por VC a la gamma menos 1. Mientras que el proceso 4 era la compresión adiabática, que sucedía cuando el gas iba de D de vuelta a A, ¿verdad? Entonces, aquí también decimos que la temperatura en D elevada por el volumen en D elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en A por el volumen en A elevado a la gamma menos 1. Y la temperatura en D era TC, ¿verdad? TC por el volumen en D elevado a la gamma menos 1 es igual a la temperatura en A. La temperatura en A era TH, ¿verdad? Por el volumen en A elevado a la gamma menos 1. Ok, entonces, a lo que voy con todo esto, ¿verdad? Es que si ustedes agarran la ecuación esta, la ecuación 1 y la ecuación 2, entonces ustedes pueden ver que las dos ecuaciones lo que dicen básicamente es que, vamos a ver, lo que dicen es que TH dividido entre TC es igual a
VC entre VB elevado ambos a la gamma menos 1 y también es igual a VD entre VA elevado a la gamma menos 1 elevado a la gamma menos 1. Y finalmente, esta ecuación se puede acomodar, se acomoda de manera conveniente, ¿verdad? Para decir que es equivalente a decir que VC dividido entre VD es igual a VB dividido entre VA, ¿verdad? Vean que yo puedo decir estas cosas porque yo había tomado que los procesos eran adiabáticos, ¿verdad? Y justamente esto que está acá, que acabo de descubrir, me permite cancelar esto con esto. Entonces la eficiencia es 1 menos TC entre TH. Esta fórmula se utiliza entonces para calcular la eficiencia de una máquina de Carnot. Esta fórmula, vale, hay que decirlo, esta fórmula no funciona si la máquina térmica no es de Carnot. O sea, si es una máquina térmica que sigue algún proceso que no sea el que formuló Carnot originalmente. Si fuera así, la fórmula para calcular la eficiencia sería diferente. Este procedimiento que les acabo de dar viene explicado brevemente en la página 566. Sería muy bueno que ustedes lo repasen, ¿verdad? Para cualquier otras referencias. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Sí, una pregunta, profe. En la parte de QC, en la parte de arriba, B, D y BC le dimos la vuelta por el signo, ¿verdad? Ah, sí, O- esto que hice acá. Ajá. Ah, ok, sí, porque menos R, entonces menos logaritmos y le da la vuelta. Sí, es porque VC es mayor que VD. Por eso le di la vuelta, para que me quede positivo. Si Ok. no, no me hubiera funcionado. Ok. Gracias. Ok. Ahora, un concepto que es muy importante manejar es lo que en el libro aparece como un proceso reversible. Ok. Aquí hay que tener un poquillo de cuidado con la palabra reversible e irreversible. Uno tiene la idea de que algo es reversible cuando se puede revertir, ¿verdad? Cuando usted lo puede hacer para quedar como estaba antes. Entonces, lo que esto quiere decir, ¿verdad? Es que si usted tiene un gas, usted tiene, digamos, un gas en un diagrama de presión-volumen. Y usted tiene el punto A, tiene el punto B, y usted quiere ir del punto A al punto B. Entonces, usted lo que hace es que usted traza un camino en este diagrama y llega del punto A al punto B sin ningún problema, ¿verdad? Y ahora usted quiere devolverse al punto A. Entonces, ¿qué hace? Simplemente toma el mismo camino que siguió y se regresa, ¿verdad? Entonces, eso en teoría debería ser así, pero en realidad no lo es. Si usted toma un gas y usted viaja del punto A al punto B y luego se devuelve del punto B al punto A, el gas, como es un sistema termodinámico muy complejo, va a sufrir fluctuaciones, va a sufrir burbujeos, va a sufrir remolinos, va a sufrir un montón de cosas
que van a producir que la temperatura del gas crezca y que también aumente la energía interna del gas. Entonces, por más que usted intente seguir el mismo camino que usted tomó inicialmente, el gas no va a poder en realidad regresar a como estaba antes. O sea, siempre va a haber un cambio. Entonces, cuando decimos proceso irreversible, lo que queremos decir en realidad es un proceso real, porque todos los procesos termodinámicos en la realidad son irreversibles, porque usted no se puede volver a como estaba antes. Mientras que un proceso reversible es un proceso ideal. O sea, es como debería ser, pero en realidad no es así. Ahora, para que un proceso sea reversible, o sea, para que sea ideal, debe suceder muy despacio para que el sistema alcance el equilibrio termodinámico en cada punto del proceso. O sea, que usted, digamos, cuando viaja del punto A al punto B, primero se detiene acá, 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 pero en cada punto. Se detiene un rato para esperar a que el gas alcance el equilibrio y luego sigue, ¿verdad? Pero para que sea verdaderamente ideal y para que sea verdaderamente reversible, usted tendría que parar demasiado pronto, ¿verdad? Y tendría que parar por mucho tiempo para que el gas le dé tiempo de alcanzar el equilibrio. Entonces, cuando los procesos son irreversibles, cuando son reales, ¿verdad? Las ecuaciones que los describen son muy complicadas porque hay que tomar en cuenta una gran cantidad de fenómenos imprevistos, ¿verdad? En cambio, cuando son reversibles, los fenómenos son muy sencillos, son muy fáciles de comprender matemáticamente o de escribir matemáticamente. Entonces, en este capítulo, nosotros vamos a suponer que todos los procesos que vamos a ver son reversibles, ¿verdad? Aunque en la práctica, aunque en la vida real, podrían no describirse como reversibles. Por ejemplo, la máquina de Carnot, para funcionar bien, necesita que los 4 procesos que cumple sean reversibles, ¿verdad? O sea, eso es, digamos, otra condición más que nos hace decir que la máquina de Carnot no es real, ¿verdad? O sea, es una idealización, una idea, nada más. Para que existiera tendría que ser reversible, pero una máquina real no es reversible. Ok, nada más era para explicar eso. Después, viene una sección muy corta donde explican el funcionamiento de una máquina de gasolina y diésel que se parece más a un motor de carro común y corriente. O sea, un motor de carro no sigue el proceso de Carnot porque por detalles técnicos es muy complicado, pero un motor de carro real se describe mediante el siguiente proceso que vamos a describir, que vamos a explicar. Si usted agarra un diagrama de presión-volumen y tiene dos isotermas, TH y TC, ¿verdad? Y tiene también dos volúmenes importantes, el volumen 2 y el volumen 1.
Vamos a marcarlos acá. Entonces, la máquina, eh, la máquina de gasolina o de diésel, lo que hace es que primero sufre una expansión a presión constante. Después sufre una compresión adiabática. Después su presión aumenta a volumen constante. Después sufre una expansión adiabática. Y por último, sufre una pérdida de presión a volumen constante. Tiene más pasos. Este sería vamos a ver, sería el punto O, el punto A, el punto B, el punto C, el punto D. Entonces, los pasos son, primero, cuando va de O hacia A, esto sería una expansión a presión constante. Este proceso lo hace solo una vez. O sea, lo hace cuando el motor se enciende, nada más. Después, el proceso de A hasta B es una compresión adiabática. El proceso de B a C es un proceso donde donde aumenta la presión a volumen constante. El proceso número 4 es cuando va de C a D. Es una expansión adiabática. El quinto paso es cuando va de D a A y es una reducción de presión a volumen constante. Y después de esto se regresa al paso 2 y no al paso 1. O sea, porque el paso 1 lo hace solamente una vez. Este tipo de proceso se conoce como el ciclo de Otto y la eficiencia del ciclo de Otto se puede demostrar que es igual a 1 menos 1 dividido entre V1 entre V2 elevado a la gamma menos 1. ¿Okay? Demostrar esto no es trivial para nada, pero se puede hacer. De hecho, eso es un ejercicio que viene resuelto en el libro. Sería bueno que ustedes lo revisen para entender bien cómo se calcula eso. No lo voy a hacer porque viene en el libro y además para poder terminar de ver la materia del capítulo hoy. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? Para el proceso 2 de A a B, como hay un aumento de temperatura, Ajá. estaríamos, que es como cuando uno pone gasolina en el motor para que produzca trabajo. Bueno, es que es con calor. ¿Cómo funciona esa parte? O sea, como cómo sería la visualización de eso.
En el proceso de A a B, lo que está pasando es que el motor se comprime. O sea, el pistón, el pistón, que es la tapita del motor, se viene para abajo, porque reduce el volumen, ¿verdad? Y por lo tanto se hace trabajo sobre el gas. Ahora, ese proceso se hace adiabáticamente, o sea, que durante ese proceso no se está intercambiando calor con el medio ambiente. Más bien después, cuando va del paso B al paso C, es un proceso en el que aumenta la presión, pero no aumenta el volumen. En el paso de B a C es como si el gas, es como si el gas estuviera, digamos, aumentando de temperatura, ¿verdad? Eso aumenta la presión, pero lo hace a volumen constante. Mientras que en del paso C al paso D hay un aumento de volumen. Generalmente en un motor eso sucede porque el combustible que está dentro entra en contacto con una chispa que explota, digamos, y la chispa hace que el gas se expanda rápidamente, ¿verdad? Entonces, idealmente en esa expansión el gas no pierde energía en forma de calor, idealmente, ¿verdad? Hasta que alcance el volumen máximo y después a volumen constante disminuye la presión. Eso es porque cuando el gas termina de expandirse, se enfría después, ¿verdad? Se enfría un poco y entonces ahí vuelve y sigue una y otra vez. O sea, que el gas se expande, se contrae, se expande, se contrae, se expande, se contrae, porque continuamente el motor está encendiendo una chispa que hace que explote, ¿verdad? Esa es, digamos, la idea del principio de funcionamiento de un motor de carga, ¿verdad? Por supuesto, digamos que en este curso de física no es importante, digamos, conocer los detalles de ese proceso. Pero bueno, si ustedes van a estudiar ingeniería mecánica, pues imagino que va a llegar un momento en el que ustedes van a estudiar eso con más detalle que acá. Pero digamos que, o sea, todos estos pasos son, digamos, representaciones abstractas de lo que sucede realmente dentro de un motor que está funcionando cíclicamente, ¿verdad? O sea, son diferentes pasos del ciclo. ¿Ok? Ok, gracias. Muy bien. Ahora definir, eh, vamos a definir el concepto de entropía, ¿verdad? Generalmente cuando ustedes escuchan hablar de la segunda ley de la termodinámica, pues ustedes lo que piensan es en la entropía y que dicen que la entropía del universo solamente aumenta, ¿verdad? Y todo eso. Pero la entropía, digamos, históricamente, es una cantidad, o sea, es una cantidad que apareció o que se definió hasta ya mucho tiempo después de que se conociera la segunda ley de la termodinámica. La entropía le da un significado distinto a la segunda ley, pero hay que saber definir bien qué es y qué no es la entropía. Entonces, para definir la entropía tenemos que definir otros dos conceptos, que es el concepto de microestado y de macroestado. Entonces, para definir un microestado y un macroestado, generalmente los libros de física recurren a la analogía de lo que sucede cuando ustedes tiran dos dados al azar, ¿verdad? Cuando ustedes tiran dos dados al azar, entonces ustedes eh, pueden obtener un número que vaya desde el número 2 hasta el número 12, ¿verdad? Ustedes nunca pueden sacar un 1 con dos dados porque el número más pequeño que puede tirar cada dado es 1, ¿verdad? Entonces 1 más 1 suma 2. Entonces, si ustedes tiran el dado, ¿verdad? Y sale el número 2,
eso quiere decir que nada más hay una posibilidad. Y es que cada uno de los dados haya sacado el número 1. Si usted saca el número 1 y el número 1, usted obtiene un macroestado de 2. Entonces, esta es, digamos, la analogía digamos, en el caso en que ustedes tiran 2 dados. Vamos a tirar 2 dados. Entonces, el microestado corresponde a observar que cada dado obtuvo el número 1 y el macroestado corresponde a observar el resultado final. Y es que la suma de los dos dio 2. Ahora, para obtener un macroestado de 3, hay más posibilidades. Una posibilidad es que el primer dado saque 2 y el segundo dado saque 1. Y la otra posibilidad es que el primer dado saque 1 y el segundo dado saque 2, ¿verdad? Para obtener un macroestado de 4, entonces las posibilidades son todavía más. Una posibilidad es que el primer dado saque 3 y el segundo dado saque 1, ¿verdad? Otra posibilidad es que ambos dados saquen 2. Y otra posibilidad es que el primer dado saque 1 y el segundo dado saque 3. Para obtener el macroestado de 5, hay más posibilidades, ¿verdad? Una posibilidad es que el primer dado saque 4 y el segundo saque 1. Otra posibilidad es que el primer dado saque 3 y el segundo saque 2. Otra posibilidad es que el primer dado saque 2 y el segundo saque 3. Y otra posibilidad es que el primer dado saque 1 y el segundo saque 4. Entonces, uno podría creer, ¿verdad?, que conforme va aumentando el macroestado, van aumentando el número de microestados. O sea, va aumentando el número de posibilidades de sacar ese número. Pero en realidad no es así. Si yo, digamos, me salto hasta el 7, digamos, entonces para sacar el macroestado de 7, yo tengo el máximo de posibilidades. ¿Verdad? Una posibilidad es que el primer dado saque 6 y el segundo saque 1. Otra posibilidad es que el primer dado saque 5 y el segundo saque 2, ¿verdad? Otra es sacar 4 y 3. Otra es sacar 3 y 4. Otra es sacar 2 y 5. Y otra es sacar 1 y 6, ¿verdad? Entonces, para sacar el número 7, yo tengo 6 posibilidades. Pero, después, para sacar el número 8, las posibilidades empiezan a reducirse. Para sacar el número 8, yo tengo entonces solamente 5 posibilidades. Sería sacando un 6 y un 2, sacando un 5 y un 3, sacando un 4 y un 4, sacando un 3 y un 5 y sacando un 2 o un 6. Ah, no, son 5 posibilidades, ¿verdad? Pero vean que es entonces una posibilidad menos que sacar el número 7. Y finalmente, digamos, si yo me salto los números que quedan, llego al número 12. Entonces, para el número 12, solamente hay una posibilidad. Y es que cada uno de los dados saque 6, ¿verdad? Entonces, uno parte del supuesto, ¿verdad?, de que los dados son perfectos, son completamente simétricos y no tienen ninguna tendencia, digamos, particular a caer en determinada cara, ¿verdad? Por lo tanto, si ustedes tiran 2 dados, el número que es más probable que salga es el 7, ¿verdad? No es porque el 7 tenga algo de especial, simplemente es porque existen
un número mayor de microestados que permiten obtener el número 7. Hay 6 microestados que dan 7, ¿verdad? En cambio, si usted tira los 2 dados esperando que le salga el número 12, eso sería muy improbable. No sería imposible, pero sería muy improbable. Porque para sacar el número 12, nada más hay una posibilidad, y es que ambos dados caigan con el número 6, ¿verdad? De hecho, los dados, al tener cada uno 6 caras, ¿verdad? Si usted tira 2 dados, entonces tiene 36 posibilidades. Entonces, ¿ve lo que quiere decir esto? De las 36 posibilidades de tirar un dado, solamente una posibilidad le da el número 12. Y también sabemos que solamente una posibilidad le da el número 2. En cambio, para sacar el número 7, usted tiene 6 posibilidades de 36, ¿verdad? Y 6 de 36 todavía es bajo, digamos, es como un 17%, pero es significativamente más alto que cualquiera de los demás macroestados, ¿verdad? Entonces, el macroestado es lo que usted ve en total, ¿verdad? Y el microestado corresponde a la descripción de cada uno de los dados de manera individual, ¿verdad? Obviamente, cuando uno está hablando de dados, pues es más fácil, digamos, de imaginarse. Pero esto queremos trasladarlo a el lenguaje de la física. Entonces, ¿cómo se determina, digamos, el microestado y el macroestado en un sistema físico? Digamos que usted tiene una caja con un gas, ¿verdad? Entonces, en esta caja viven miles de millones de moléculas ¿verdad? Cada una de estas moléculas de gas se describen con 2 propiedades. Se describen con su posición y con su velocidad. Y esas velocidades pueden ser arbitrarias, ¿verdad? Entonces, en un gas, el microestado corresponde a la posición y la velocidad de cada una de las moléculas en un momento dado, ¿verdad? En cambio, el macroestado corresponde a cantidades como la presión, el volumen, la temperatura, la energía interna del gas. Entonces, si usted conoce el microestado del gas, o sea, si usted de alguna forma consigue conocer la posición y la velocidad de cada una de las moléculas del gas, entonces automáticamente o en principio usted también podría conocer la presión, la temperatura y la energía del gas, ¿verdad? Y el volumen también. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que es humanamente imposible medir la velocidad y la posición de cada una de las moléculas de gas. Simplemente porque son miles de millones de moléculas. O más, ¿verdad? Entonces, eso no es factible. O sea, sabemos que el microestado existe. En teoría existe, pero en la práctica no se puede medir porque es imposible observar con precisión cada una de las moléculas del gas. No se puede, ¿verdad? Pero en cambio, ustedes sí pueden medir la presión, la temperatura y el volumen, ¿verdad? Simplemente agarran un instrumento de medida y miden esas cantidades. Esas cantidades, la presión, la temperatura y el volumen son cantidades macroscópicas.
O sea, son cantidades que tienen sentido solamente cuando ustedes consideran el gas como un todo. Ahora, ¿cuál es el problema también? Si ustedes conocen el microestado, entonces pueden conocer el macroestado, pero no pueden decir lo contrario, ¿verdad? Si ustedes conocen la temperatura, la presión y el volumen del gas, eso no nos dice lo suficiente para poder calcular la posición y la velocidad de las moléculas, de cada una de ellas, no se puede, ¿verdad? La presión, la temperatura y el volumen simplemente nos dicen algunas generalidades del gas, pero no nos dicen exactamente cómo se comporta cada una de las moléculas de manera individual. Porque el gas es muy complicado, ¿verdad? Pero bueno, afortunadamente, ¿verdad? Lo que a los seres humanos generalmente nos interesa es conocer las cantidades macroscópicas antes que las microscópicas, porque el macroestado es lo que al fin y al cabo tiene, digamos, importancia para la vida de las personas o para el mundo cotidiano. Entonces, nosotros vamos a definir una cantidad W. W significa el número de microestados que corresponden a un macroestado en particular. W es el número de microestados que corresponden a un macroestado en particular. Vean que si tenemos entonces un gas, el número de microestados siempre va a ser una cantidad astronómicamente grande, o sea, un número exageradamente grande, que no se puede, o sea, simplemente no se puede medir con precisión porque es ridículamente grande. Y entonces, la entropía se define como la constante de Boltzmann multiplicada por el logaritmo natural del número de microestados. Esta fórmula se conoce como la fórmula de Boltzmann. Vean que la fórmula de Boltzmann implica sacar el logaritmo natural del número de microestados. Si el número de microestados es muy grande, entonces el logaritmo natural del número de microestados es una forma más conveniente de representar ese número tan grande, ¿verdad? Porque lo que hace es sacar el orden de magnitud, nada más. Y la entropía se mide en unidades de Joule entre Kelvin. Joule entre Kelvin. Ok. Esta definición de la entropía es bastante clara en cuanto al significado de la entropía, pero es una definición que para fines de cálculo es muy incómoda, porque uno generalmente no puede, digamos, simplemente llegar y contar el número de microestados, es decir, es imposible. O sea, para poder hacer una aproximación del número de microestados, a veces es necesario hacer algunas suposiciones o algunas suposiciones que simplifiquen el comportamiento del gas. Pero esta definición, digamos, sirve como punto de partida para el último enunciado de la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica también se puede enunciar de la siguiente forma. En un sistema físico, todos los microestados son
igualmente probables de suceder. O sea, eso quiere decir, digamos, como en el caso de los dados, cada uno de los dados individualmente tiene la misma posibilidad de caer en cualquiera de las 6 caras, ¿verdad? Pero, aunque cada microestado es igualmente probable de suceder, a cada macroestado le corresponde números diferentes de microestados. Entonces, la segunda ley lo que implica es entonces que, por lo tanto, el macroestado más probable de suceder es aquel que tiene el mayor número de microestados. Y como la entropía aumenta con el número de microestados, aumenta entonces la entropía. Entonces, por lo tanto, la entropía de un sistema físico tiende a aumentar. ¿Por qué aumenta? Porque aumenta el número de microestados que lo describen, ¿verdad? Básicamente, es por eso. Esta forma de enunciar la segunda ley es muy importante porque justifica algunas nociones bastante claras que manejamos nosotros sobre el universo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes agarran un vaso de vidrio, ¿verdad? Y lo sueltan, el vaso de vidrio cae y se quiebra en el suelo, ¿verdad? Entonces, cuando el vaso de vidrio se quiebra, lo que está haciendo es convertir la energía cinética que traía, la convierte en calor, la convierte en ruido, ¿verdad? La convierte en energía por deformación. Entonces, esa energía que el vaso de vidrio libera cuando se cae, no se pierde, sino que simplemente se transforma en calor, ¿verdad? Ese experimento mental, ¿verdad? Nos dice que la energía se conserva. Ahora bien, nada nos impide a nosotros suponer que un vaso de vidrio que está quebrado en el suelo, por alguna razón, logre agarrar el calor del suelo, ¿verdad? Mágicamente agarra el calor y lo transforma para regenerarse. O sea, el vaso de vidrio podría hacer eso. Porque no hay nada, digamos, que le impide a la energía convertirse de calor en energía, digamos, asociada a la forma del vaso original. Sin embargo, el hecho que eso ocurra no es imposible, pero sí es extremadamente improbable. ¿Por qué? Porque existe solamente una forma en que el vaso esté ordenado. Mientras que existen miles de millones de millones de millones de formas en que el vaso se puede quebrar, ¿verdad? Entonces, lo que la segunda ley nos dice, ¿verdad? Es que los vasos de vidrio perfectamente se pueden quebrar, pero sería muy raro ver que un vaso de vidrio de la nada, ¿verdad? Se recomponga solo. Porque para que eso ocurriera tendría que suceder una cosa. En cambio, para que el vaso de vidrio se quiebre, pueden pasar millones de cosas distintas, ¿verdad? Y eso lo hace más probable. Por lo tanto, la segunda ley de la termodinámica también habla acerca de probabilidades. Y la ley de la termodinámica nos indica de una manera bastante clara cuáles procesos pueden ocurrir por sí solos, ¿verdad? Y cuáles procesos no. Hay procesos que simplemente no ocurren porque son muy improbables. Y para que ocurrieran, ¿verdad? Tendría que haber algún agente externo que lo provoque. Por ejemplo, si el vaso de vidrio se cae y se rompe, tendría que haber
una persona, ¿verdad? Un agente externo que llegue y lo pegue de vuelta, ¿verdad? Pero para hacer eso, la persona tendría que invertir su energía y su esfuerzo en que eso ocurra de esa manera. No es algo que ocurriría de manera natural. Entonces, la ley de la entropía lo que nos dice es de qué maneras suceden las cosas de manera natural o de manera sola. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahora, tal vez para terminar por hoy, vamos a ver otra manera en que se puede calcular la entropía, porque la entropía cuando se calcula a partir del número de microestados es bastante difícil de medir. Resulta ser que en un proceso reversible, infinitesimal, infinitesimalmente pequeño, el cambio de entropía se puede calcular como sigue. Entonces, si el proceso es muy pequeño, el cambio de entropía de ese se calcula como el diferencial de calor recibido entre la temperatura. Por lo tanto, si el proceso no es infinitesimalmente pequeño, el cambio de entropía se puede calcular como una integral. El cambio de entropía se podría calcular como la integral del calor entre tiempo. ¿Okay? Esta integral no siempre es igual, porque depende en gran medida de la forma en que se da el proceso termodinámico. Por ejemplo, digamos, un ejemplo muy sencillo. Cuando calentamos agua líquida, su temperatura varía según la fórmula que ya hemos visto, que dice entonces que el calor que recibe el agua es igual a la masa de agua por el calor específico por el aumento de temperatura, ¿verdad? Y por lo tanto, un calor infinitesimal que reciba el agua es igual a la masa de agua por el calor específico por el diferencial de temperatura. Entonces, el aumento de entropía es igual a la integral de dQ entre T, y esto es igual a la integral entonces de la masa por el calor específico por dt entre T, ¿verdad? Entonces, si esto va de un T inicial a un T final, esto es igual a la masa por el calor específico por el logaritmo natural de la temperatura final entre la temperatura inicial. Entonces, no es para nada obvio, ¿verdad? Pero entonces el aumento de entropía es proporcional al logaritmo de la relación entre las temperaturas. No es para nada obvio. Ok.
Otro ejemplo sucede cuando hay un cambio de fase, ¿verdad? Cuando hay un cambio de fase, no hay un aumento de temperatura. Recuerden que en un cambio de fase, la energía que se consume en forma de calor se utiliza para producir el cambio de fase y no para producir un aumento de temperatura. Entonces, en ese caso, el calor recibido es igual a, a la masa, ¿verdad?, de la sustancia por el calor específico. Y esto no tiene entonces asociado un aumento de temperatura. Entonces, eso quiere decir que cuando calculamos la entropía, el cambio de entropía, esto es igual a la integral de dq entre t, ¿verdad? Pero como la temperatura es constante, yo la puedo sacar de la integral. Y esto es entonces igual a 1 entre t por la integral del calor. Y eso simplemente es igual al calor entre temperatura. Esto es igual a m por l entre t. ¿Verdad? Entonces la integral se hace diferente según el proceso que estamos estudiando. Y así uno podría considerar otros casos distintos en que el calor depende de maneras diferentes de la temperatura. Por último, digamos, sucede el caso de un proceso adiabático. Si el proceso es adiabático, entonces el calor recibido es igual a 0, ¿verdad? Y entonces el aumento de entropía también de un solo es 0, porque no se recibe calor. Entonces, un proceso adiabático es también un proceso isentrópico, o sea, un proceso en que la entropía no cambia, no aumenta, ¿verdad? Vean que la entropía puede no aumentar, pero no puede disminuir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Con esta definición de entropía, ¿es posible calcular los microestados o simplemente no se relacionan así? Uno puede, o sea, es que, vean qué interesante, uno lo que calcula con esto no es la entropía, lo que calcula es el aumento de entropía, que no es lo mismo, ¿verdad? Lo que usted puede calcular es cuánto aumenta o cuánto cambia. Entonces, usted puede, digamos, hacer algunas conjeturas sobre de qué manera aumenta el número de microestados. Pero por sí solo, digamos, es muy complicado, bastante complicado calcular el número total de microestados. Para poder hacerlo, hay que hacer, en algunos casos, bastantes suposiciones, ¿verdad? O sea, hay que suponer cosas para poder aproximar el número de microestados. Nosotros, por ejemplo, no vamos a hacer eso, no vamos a calcular el número de microestados a partir del aumento de entropía. ¿Ok? Ok. Bueno, si no hay más dudas, más preguntas, dejémoslo hasta acá. El viernes seguimos. Recuerden que este viernes ahora sí es el día del siguiente examen corto. Entonces, yo voy a dar la clase, pero me voy a referir nada más a la materia de esta semana. No voy a hablar acerca de los capítulos que vamos a evaluar en ese viernes. Si ustedes quieren, se conectan, o si ustedes quieren hacer el examen lo más temprano posible a las 3 de la tarde, pues lo hacen, no hay ningún problema, y después, si quieren, ven el video de la clase, ¿verdad? Nada más para que lo sepan. ¿Ok? Bueno, entonces,